De manera que sin más preámbulos y volviendo a solicitarles el control de sus celulares, muchas gracias porque así lo han hecho, y el respeto por los asistentes, les contamos que durante los próximos 40 minutos se realiza la conferencia Desafíos para el Emprendimiento, la Empresarialidad y la Economía Solidaria. Agradecemos entonces aquí estar en primera línea al conferencista Gonzalo Tejada Moreno, ingeniero administrativo de la Universidad Nacional, especialista en gerencia de proyectos de la institución universitaria ESUMER, especialista en finanzas corporativas y mercadeo de capitales de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en prospectiva organizacional de la institución universitaria ESUMER, tiene una maestría en relaciones internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de España, experto en desarrollo empresarial con enfoque territorial y planeación estratégica con enfoque prospectivo y extensión de la institución universitaria ESUMER. Hoy nos hablará sobre los desafíos para el emprendimiento, repito, y la empresarialidad en la economía solidaria. Con ustedes, el doctor Tejada Moreno. Nuevamente, buenos días. Esta presentación que vamos a realizar tiene como algunas características. Lo primero es que le vamos a dar un enfoque de lo prospectivo. Segundo, vamos a mostrar 4 aspectos que consideramos son importantes en función de la discusión de los procesos de formación en emprendimiento y empresarialidad. Una propuesta levantada en un evento internacional por un sacerdote jesuita. Enseguida mostramos los resultados, una investigación en torno a cuáles son todas estas directrices que hoy están afectando el mundo empresarial a nivel internacional, nacional, regional, local. Una discusión que se presentó en lo que fue todo el plan de desarrollo de la ciudad de Medellín, que dialoga mucho con los interrogantes que están entrando en este evento. Y cuarto, los resultados del observatorio de tendencias de la institución en torno a cuáles son los factores de cambio que están afectando hoy de manera significativa el mundo empresarial, en específico de los desarrollos empresariales de la economía solidaria. Para eso vamos a abordar este contenido. Primero voy a mostrarles el tema de las 3 fases de cambio, la propuesta del sacerdote jesuita, los resultados investigativos en torno a lo que fue las directrices que enmarcan las estrategias de desarrollo empresarial, unos escenarios posibles para la economía solidaria, los retos para el emprendimiento y la empresarialidad en la economía solidaria mirados desde la perspectiva, y una propuesta de competencias para el emprendimiento y la empresarialidad. Inicialmente, el sacerdote jesuita Xavier Gorostiaga en el año 2006 presenta una ponencia en un evento internacional que trataba sobre lo que eran perspectivas y prospectivas de América Latina para el siglo XXI. Me parece importante mostrar esta ponencia porque muestra cómo a nivel mundial han venido evolucionando lo que se llama el paradigma que domina la sociedad. Y él parte diciendo que producto de después de la Segunda Guerra Mundial, el paradigma que dominó en el mundo básicamente fue el paradigma de la seguridad, y que el paradigma de la seguridad lo que hizo básicamente fue mostrar 2 sujetos dominantes, que eran Estados Unidos y Rusia, que desde el punto de vista del pensamiento se generó una lucha de ideologías entre el comunismo, socialismo, capitalismo, y que básicamente lo que generó como resultado a nivel social fue la confrontación de sistemas. En América Latina pues se generalizó mucho toda esta serie de movimientos que trataban de plantear el problema de la revolución social, y de parte de las políticas dominantes fueron determinadas por todo lo que fue la Alianza para el Progreso. ¿Qué pasó? Descargó.
En última instancia es el autor que plantea, y es que este paradigma llevó a lo que conocimos como la bipolaridad y lo que fue toda la lucha ideológica en el mundo. Llegaron los años 1980 con la ruptura expresada fundamentalmente con la caída del muro de Berlín, un proceso entró un nuevo paradigma, y fue el paradigma de la economía. Y cuando este autor plantea que fue el paradigma de la economía, él dice los sujetos dominantes cambiaron. Ya básicamente entra la hegemonía de Estados Unidos, surgen con mucho peso a nivel internacional en términos de las determinaciones hacia estos países, las orientaciones de lo que son los organismos internacionales, y empiezan las transnacionales a tener mucha incidencia dentro de la dinámica. Pero de lo importante, de las cosas interesantes que plantea el autor, es desde el punto de vista del pensamiento y lo social, y es que el pensamiento estuvo muy marcado por la introducción del neoliberalismo, y dice el autor, donde se logra plantear que el neoliberalismo se convierte en un elemento natural. Entonces eso empieza a generar otro tipo de relaciones en el mundo de las empresas, en el mundo empresarial, y lo social se convirtió en un resultado del mercado. Es decir, la ecuación que empieza a dominar es lo económico es determinante para que exista el desarrollo social. Es una ecuación que giró por mucho o sigue manejando todo este tipo de relaciones. En última instancia, el efecto que generó es una globalización que llama el elitista, homogeneizadora y excluyente. Él plantea que para el nuevo milenio se viene una discusión bien interesante, y aquí yo quiero hacer énfasis porque creo que esto dialoga perfectamente con los propósitos que se están planteando desde la unidad y los propósitos del sector solidario, y es que el paradigma que va a emerger con fuerza es el paradigma de la sociedad. Entonces, emerger con fuerza el paradigma de la sociedad, que va a implicar, primero, que van a aparecer los sujetos dominantes, y que los sujetos dominantes van a estar determinados por los contratos sociales, por las alianzas público-privadas. Y nos encontramos con un fenómeno. Nosotros venimos de la ciudad de Medellín haciendo este ejercicio, venimos de la ciudad de Bogotá haciendo este ejercicio, y hemos venido sacando una contradicción, y es que el problema de la articulación es crítico. Es decir, trabajar en función de contratos, trabajar en función de alianzas implica que nosotros desarrollemos unas líneas de articulación e integración muy sólidas, porque hoy todavía estamos en un estado de fragilidad en esas líneas, y creo que es un gran reto del sector solidario retomar, por ejemplo, un planteamiento de este tipo. Desde el punto de vista del pensamiento, dice él, emergerán fuertemente conceptos como cuáles, como el desarrollo humano, el desarrollo social y solidario, y lo local, y lo que es una ecuación que estaba dominada por el mercado como determinante de lo social. El planteamiento del autor, del sacerdote, dice, va a ser lo social el que determina lo económico. Cambia la ecuación. Lo que pasa es que el pasar estas ecuaciones, eso va a significar que se adopten nuevas concepciones, que se adopten nuevos métodos, que se adopten nuevas metodologías, que se adopten nuevos procedimientos. Y creo que este ejercicio que se viene haciendo en la unidad trata de dar respuesta a buscar esas alternativas que se requieren para este tipo de definiciones, porque hoy básicamente nuestros conceptos, nuestros métodos, nuestras metodologías en el mundo empresarial giran en torno a la otra ecuación. Correcto, entonces eso es un reto de la economía solidaria, entrará a plantearse en esta situación. Segundo, me excusan, voy a exponer porque sé que esta diapositiva es una diapositiva que condensa mucho, no la alcanzan a leer, estoy seguro, pero se la voy a exponer. Miren, nosotros como grupo de investigación en la institución, el grupo de investigación de prospectiva y desarrollo empresarial que estamos escritos a Colciencias, nos hicimos una pregunta, y la pregunta es, hombre, a ver, ¿cuáles son las definiciones que a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local hay en torno a lo que es el desarrollo empresarial? Hicimos esa pregunta y nos fuimos a rastrear información. Y cuando nos fuimos a rastrear información, nosotros recurrimos a documentos a nivel internacional. En total recurrimos a 100 documentos de la ONU, recurrimos a los documentos OMPES, Política Nacional, recurrimos a documentos de lo que eran las ordenanzas departamentales, y recurrimos a documentos de acuerdos municipales, buscando directrices. Me parecen esas directrices que están hoy
están saliendo en función del desarrollo empresarial, y para nosotros directriz tenía dos connotaciones. Las dos connotaciones era que la directriz tuviera carácter vinculante, es decir, internacional, países que hubieran firmado acuerdos, convenios, en la política, pues los elementos que vinculan a los distintos sectores, etcétera. Y segundo, que no tuvieran definiciones de carácter efímeras, sino que fueran definiciones de carácter estructural. En total rastreamos 1042 documentos y sobre eso de las directrices nos quedamos básicamente con 78 documentos que eran muy claros, documentos que se referenciaban en torno a lo que era la dinámica clúster de la ciudad de Medellín, bueno, que es lo que se está planteando acá. Y cuando buscamos directrices nos encontramos de que existen 456 directrices que vinculan y 456 directrices con carácter estructural que tocan al mundo empresarial. Eso fue lo que encontramos. ¿Y qué fue el hallazgo? El hallazgo fue el siguiente, y es que hay 6 dimensiones que aparecen: una dimensión sociocultural, una dimensión económica, una dimensión educativa, una dimensión ambiental, una dimensión físico-espacial y una dimensión tecnológica. Lo que plantea en cada una de las dimensiones son los aspectos que hay acá. Por ejemplo, en la sociocultural se habla mucho de la familia, género, integridad personal, derechos humanos, inclusión social, manejo social del riesgo, todo ligado al mundo empresarial. Lo económico, derecho al trabajo, cooperación para el trabajo, competitividad productiva, fortalecimiento del tejido empresarial. En la educación, derecho a la educación, pertinencia, calificación del talento humano. En lo ambiental, calidad del aire, sostenibilidad ambiental, sustentabilidad, salud ambiental. En físico-espacial, infraestructura para el desarrollo, red vial, vivienda y hábitat. Y en lo tecnológico, unidades de innovación, competitividad socioempresarial, sistemas de ciencia, tecnología e innovación y sistemas regionales de innovación. Entonces nosotros, cuando recogimos eso, tuvimos un atrevimiento, y es que categorizamos. Y cuando categorizamos dijimos, vean, se está planteando para el mundo empresarial la necesidad de discutir el problema de la sostenibilidad humana. Hay una discusión fuerte ahí, ¿correcto? Segundo, a nivel empresarial se está planteando todo lo que es el concepto del desarrollo empresarial integral. A nivel de la educación se habla no tanto de educar de calidad, sino de pertinencia, que realmente dialoguemos con todas estas dinámicas que se dan en los territorios. En lo ambiental, la corresponsabilidad ambiental. En lo físico-espacial se dio todo el concepto social del hábitat, y lo tecnológico se dio todo lo que es la gestión del conocimiento. Con estos ejercicios nos dimos a la tarea de contrastar, bueno, qué se está haciendo en este momento dentro de las dinámicas clúster, y cogimos los direccionamientos estratégicos que los clústeres en la ciudad de Medellín se vienen dando para mirar qué es lo que pasaba, y qué nos encontramos, que básicamente las propuestas de carácter empresarial están girando acá. Están girando acá, en lo económico, y dialogan muy poco con lo cultural, con lo educativo, con lo ambiental, con lo físico-espacial y con lo tecnológico. Es decir, las preguntas que se está haciendo hoy el mundo empresarial son preguntas de orden vertical y no son preguntas de orden horizontal. Y nosotros creemos que el ejercicio pasa mucho porque nos hagamos esas preguntas, y que creemos que el sector solidario hoy está muy preparado desde su concepción y desde su pensamiento para dar respuestas acá. Aventajando al sector privado, porque el sector privado, sus preguntas fundamentalmente están muy orientadas al concepto de lo económico, y aquí en este sector tiene otras preguntas mucho más, que yo llamo de carácter mucho más horizontal. Las conclusiones que salen de este estudio es que, si bien estas directrices son de carácter genérico, permiten identificar lineamientos para el diseño de estrategias de desarrollo empresarial con enfoque social y territorial para elevar la competitividad. Es decir, el problema del desarrollo empresarial hoy trasciende lo económico. El problema del desarrollo empresarial hoy coloca en la discusión elementos del ser humano, coloca en la discusión elementos de carácter social, coloca en la discusión elementos de carácter de territorio, de dimensiones de territorio. Nos han dicho, pero es que siempre lo hemos hecho. Yo, sí, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que las preguntas que nos hacemos son de carácter funcional, pero no preguntas de carácter de desarrollo. Y una pregunta de carácter funcional es una pregunta de compra y venta, ¿correcto? Una pregunta de desarrollo no es de compra y venta. Una pregunta de desarrollo es cómo impactamos el desarrollo de ese sujeto con el cual nos vamos a relacionar. Un poco les voy a plantear ahora. Eso es lo que ha llevado básicamente a que en el mundo económico la relación con el cliente sea una relación como un objeto económico. O sea, nos relacionamos con nuestros clientes como objeto económico y no como sujeto integral.
que es distinto. Es decir, una serie de preguntas que es bueno que nosotros nos hagamos y que creo que las respuestas nos va a desatar una serie de posibilidades para introducirlas dentro de estas configuraciones de la propuesta de carácter en la parte de emprendimiento y empresarialidad que queremos trabajar. Los resultados de las directrices no aparecen como parte estructurante de las estrategias. Ya dije, las estrategias hoy giran en el mundo de lo económico y explorar una propuesta de desarrollo empresarial que recoja las categorías halladas. Con esto, nosotros quisimos, nos fuimos y empezamos a discutir. En el plan de desarrollo tuve la fortuna que de las 6 líneas estratégicas que se dieron en el plan de desarrollo de la ciudad, hay una tercera línea estratégica que tiene que ver con lo económico y se me invitó como experto económico a participar en la discusión. Pues tuve esa fortuna. La discusión donde giró, ojo, la discusión donde giró, lo traigo porque es totalmente pertinente con este evento. Primero, los modelos de desarrollo empresarial, nosotros mostramos esta gráfica de la siguiente manera. Hay unos modelos, aquí vamos a leer este eje como un eje económico y competitividad, y vamos a leer este eje como el eje social y solidario. ¿Qué hemos encontrado o qué encontramos en la discusión del plan? Cuadrante número 1, modelos de desarrollo empresarial que trabajan por lo solidario y lo empresarial, que no dialogan con otros modelos, que el ejercicio del económico y la competitividad, el diálogo es un diálogo muy roto. Eso lo encontramos. Encontramos un modelo en el cuadrante número 4, que era un modelo muy centrado en lo económico, trabajando por la competitividad y dialogando muy poco con los esquemas de carácter social y solidario. Es decir, los modelos de desarrollo empresarial se polarizaron y nosotros decimos no. Nosotros creemos que hay que hacer otras preguntas y creemos de que hay unas preguntas que hay que tirar en este cuadrante. ¿Será que es posible que se configure un escenario en donde nosotros, desde nuestras propuestas de carácter de enfoque de carácter social y solidario, desde la concepción, conservándolo, dialogamos con otras dinámicas, otros modelos que tienen que ver con lo económico y la competitividad, y lanzamos el interrogante? No se resolvió el interrogante, y cuando nosotros empezamos a discutir con el mundo empresarial, del sector privado que trabaja mucho en lo económico y competitividad y en enfoque social y solidario, nosotros vemos de que la discusión básicamente está girando hacia tensionar estas relaciones, y creemos que el ejercicio, la pregunta pasa mucho por ese ejercicio de distensionar esa relación. Es decir, la relación entre el sector público, el sector privado y el sector solidario es una pregunta hoy de carácter obligatorio. Pensamos que es como un ejercicio y que eso hay que construir un escenario que nos permita esta situación. Con base en esto, cuando llegamos a esta discusión, desde el Centro de Prospectiva de la institución, el observatorio, nosotros llegamos a una conclusión. Creemos que detrás de toda esta discusión es la necesidad de configurar nuevos paradigmas para la relación. Y para esto yo traigo siempre un ejemplo, y de pronto está ahí explicando lo que fue el paradigma de Colón. Colón se movió con los mapas ptolomeicos. Por Colón, cuando se vino buscando América, él no se vino buscando América, él quería viajar a Japón. El esquema mental que él tenía era un mapa ptolomeico. La Tierra era plana, ¿no? La Tierra era el centro, ese era el momento. La navegación era al borde de tierra, al borde de la costa, porque esto aquí al frente era una incertidumbre, al frente era un vacío. Eso lo hizo para el frente, para el vacío, no podía, correcto. Pero resulta que Colón llegó aquí. Es lo mismo que le sucedió a Julio Verne en el libro la historia de Julio Verne, ¿no? Julio Verne en el libro del viaje a la luna. Julio Verne acertó en todo menos en una cosa. Julio Verne acertó en la tripulación, Julio Verne acertó en la nave espacial, Julio Verne acertó en la plataforma de lanzamiento, Julio Verne acertó en el sitio donde iba a aterrizar en la luna. En lo que no acertó era lo que iba a ir lanzado el cohete. Y resulta que Julio Verne lanzó el cohete a la luna con pólvora y el cohete llegó con combustible. ¿Por qué Julio Verne no mandó el cohete en combustible?
porque el combustible en ese momento no era evidente, pero era existente, ¿correcto? ¿Por qué yo planteo este concepto de lo evidente y lo existente? Porque nosotros tomamos mucha decisión sobre lo evidente y no tomamos decisiones sobre lo existente, porque hay cosas que existen y que nosotros no vemos, y que cuando nosotros no vemos las cosas, el problema no es que la cosa no exista, el problema es que tú no lo ves. Entonces, explorar este tipo de preguntas significa que nosotros tengamos la capacidad de ir mucho más al fondo y buscar elementos que nos permitan desarrollar todos estos procesos de integración y de articulación. Sobre esa base, lo que hicimos nosotros fue tratar de retomar todo el planteamiento prospectivo y planteamos básicamente 10 retos que nosotros encontramos dentro del ejercicio. Antes de esto, yo les quiero plantear un poco qué es este planteamiento de la prospectiva. Rápidamente, ¿qué es esto? La prospectiva, su objeto de estudio es el estudio del futuro. Yo creo que la gran pregunta que tiene el sector solidario es una pregunta de futuro, no de presente. Cuando decimos de futuro es la sostenibilidad y el desarrollo de este sector. Cuando este sector se plantea de convertirse en una propuesta de carácter alternativo, de orden político, social, económico, esa situación es una situación que tiene altas connotaciones de futuro. Entonces las preguntas son de allá y creemos que la prospectiva como disciplina nos permite a nosotros abordar esta discusión. Segundo, en la prospectiva se dice el futuro es múltiple. En el futuro hay muchas opciones, muchos escenarios posibles, y dentro de todos esos escenarios posibles, lo que Gastón Perger, que es uno de los autores, dice los futuribles. Dice, hay un escenario que es el deseable, y que ese escenario deseable es una construcción social, es decir, que los actores a través de su ejercicio voluntario, su ejercicio consciente y la acción construyen el escenario. Es el futuro, nosotros no estamos condenados a vivirlo, el futuro nosotros somos los responsables de su construcción, ¿correcto? Entonces, como conectando esos dos elementos. Y finalmente nosotros planteamos en prospectiva que el futuro es un ejercicio que se construye fundamentalmente partiendo de los factores de cambio que existen hoy en la realidad. Y entendemos el concepto de factor de cambio. Esto es un poco académico, ¿no? Me excusan porque necesito soportar lo que viene enseguida. Y que los factores de cambio nosotros los entendemos desde dos definiciones, de lo que es una tendencia y lo que es un hecho portador de futuro. Y la tendencia básicamente, por definición, tiene trayectoria histórica y tú lo explicas desde la historia, pero las tendencias tienen momentos de ruptura. Vaticano. Hoy en el Vaticano hay una ruptura de una tendencia. La tendencia es que los papas se sustituían muriéndose. Hoy van a sustituir un papa sin morirse. Eso se llama una ruptura, y detrás de una ruptura vienen escenarios que no son la prolongación del escenario actual, de la tendencia actual. Y para esa situación aparece el concepto del hecho portador de futuro. Y el hecho portador de futuro, básicamente, ¿qué es? Son elementos en germen, son situaciones y fenómenos que apenas están naciendo, pero que nosotros todavía no hemos tenido la capacidad de incorporarlos en toda la dinámica de las definiciones. Sobre esa base es que nosotros trabajamos estos aspectos que les voy a presentar, que los llamamos hechos portadores de futuro, factores de cambio, que creemos que el sector solidario tiene que dialogar con ellos. Primero, el ser humano como centro del desarrollo social y empresarial. Una de las discusiones que se están dando es que el centro del desarrollo económico y el desarrollo social ha sido el elemento económico. El ser humano, en los modelos que se centran en el concepto económico, se convirtió en un objeto de carácter económico. Mientras nosotros económicamente seamos útiles, ahí vamos a estar. Pero nosotros se ha venido planteando que el ejercicio pasa por entender que ese cliente, entre comillas, que ese actor es un sujeto de carácter integral que tiene motivaciones psíquicas, físicas, biológicas, sociales, culturales, históricas,
y aquí retomamos un poco todo el planteamiento de Edgar Morin, que es ese sujeto, y que las economías tendrán que dialogar con ese sujeto, entendiéndolo de esa manera, y que creemos de que la economía social y solidaria hoy ha avanzado mucho en eso, desde el planteamiento, porque también estamos encontrando una brecha, y la brecha que estamos encontrando es que entre el planteamiento y el hecho de llevarlo a la práctica hay una gran brecha, y creo que eso lo tiene que resolver el sector solidario, es decir, cómo se desarrollan acciones que realmente se articulen a todo un planteamiento de concepción de este sector. Entonces creemos de que estos elementos van a pesar mucho. Segundo, aparece el concepto de la nueva teoría de la estrategia. Los autores de las estrategias están planteando un elemento que es bien importante y creo que pasa mucho por esta discusión. Las estrategias organizacionales se han construido sobre un objeto de estudio, y el objeto de estudio de la estrategia ha sido el conflicto. Básicamente este objeto de estudio es un resultado del origen del concepto de la estrategia. El origen del concepto de la estrategia fue un origen militar, y el problema del militar era vencer a su enemigo, era vencer al adversario, y ese concepto de conflicto se configuró y desarrolló en todo el concepto de la estrategia, y ese concepto migró a la matemática, y ese concepto migró a lo social, y ese concepto migró a la empresa. Y nuestras estrategias fundamentalmente son de conflicto. Entonces la nueva teoría dice, no, creemos que las estrategias son de articulación social. Lo que pasa es que hacemos preguntas desde el conflicto, nos da unas respuestas, pero esa misma pregunta llevada a la articulación social nos da otras respuestas distintas. Entonces retomo mucho ese planteamiento porque nos parece bien interesante que el mundo de la academia, que hoy estamos reflexionando en torno a la estrategia, nos dicen, ¿por qué no nos planteamos estrategias de articulación social? ¿Y por qué no superamos las estrategias de competitividad? Voy a decir un ejemplo, espero no lo tomen a mal. Por eso la competencia hay que matarla, ¿no? Por eso la competencia hay que acabarla, planteamiento, ¿no? Por eso la competencia de la información no se comparte con ella, ¿correcto? Por eso dentro de algunas cooperativas no podemos hablar con otras. Bueno, es un paréntesis, excusa. Los objetivos del milenio, ¿qué pasa con el concepto de los objetivos del milenio? Mire, hay reflexiones en las cumbres mundiales. Las cumbres mundiales, la pregunta que se están haciendo es la pregunta del ser humano. Cuando uno se lee las conclusiones que salen de lo que fue la cumbre de la Tierra realizada hace 4 o 5 meses en Río, el capítulo fundamental es: necesitamos modelos que coloquen en el centro al ser humano, modelos de carácter sostenible, porque estamos encontrando que los modelos no están respondiendo a eso. Segundo, se va a posicionar el desarrollo sostenible. Este concepto todavía es un concepto que un concepto que se viene generalizando, pero todavía no se han incorporado dentro de los ejercicios de las empresas. Es decir, la empresa, el concepto de la sostenibilidad lo ve más como un ejercicio para la generación de riqueza de carácter individual, y creemos que, bueno, eso es una opción, pero que la discusión pasa mucho porque se configuren modelos que realmente articulen estos 3 elementos como elementos de desarrollo, y lo otro es que se va a consolidar todo el desarrollo local. Y cuando decimos consolidar el desarrollo local, pensamos que se van a tener que consolidar ejercicios de configuración de grandes tejidos en el orden institucional, social, en el orden económico, que trabajen por relaciones de desarrollo y que se apalanquen fundamentalmente en esas capacidades que tienen los propios territorios. El territorio es un ser, el territorio es una dinámica, el territorio no es solamente un espacio geográfico, el territorio es una dinámica donde intervienen elementos culturales, políticos, sociales, y que todas esas dinámicas se tendrán que colocar en función de propuestas de desarrollo que se planteen dentro del mundo de lo que es el sector solidario. Voy a plantear esta diapositiva, me gusta mucho, porque es que hoy la hipótesis del desarrollo local, nos han dicho que el ejercicio es un ejercicio de sumatoria. El todo lo explica la suma de las partes.
En prospectiva, una de las cosas que nosotros retomamos es todo el pensamiento sistémico y el pensamiento complejo. Nosotros creemos que la realidad es compleja. ¿Ok? Entonces decimos, el problema de la ecuación no es una sumatoria. Nosotros pensamos que la ecuación es una hipótesis del desarrollo, es una integración. Y que pasar de una sumatoria a una integración es pasar de una derivada a una integral, matemáticamente hablando. Creo que son contrarias. Eso me decían a mí, por eso me pelaron en la universidad. Pero retomo eso. Son situaciones que se plantean en este ejercicio y que el paradigma que tenemos que construir básicamente es un paradigma de integración. Que la gran pregunta está ahí. El desarrollo empresarial desde una perspectiva territorial. Nosotros lo que hemos venido planteando es que básicamente el concepto de competitividad que se ha construido ha sido un concepto eminentemente económico, pero hoy las nuevas teorías dicen que es que el concepto de la competitividad no solamente es económico, sino que también es un concepto de carácter sistémico, donde se intervienen elementos de carácter social, tiene un concepto mucho más integral. Y que creo que cuando nosotros nos hacemos la pregunta de la competitividad como un concepto mucho más integral, de pronto eso nos permite abrir caminos a unas discusiones que antes eran vedadas, con las cuales nosotros no podíamos dialogar. Pensamos esa situación, y es que este enfoque territorial está llevando a que hoy la empresa es un componente del territorio, y la empresa no tiene sentido por fuera del territorio, porque uno de los planteamientos del sistema es ese, y es que las partes se explican en el todo. La parte por fuera del todo no es nada. Si nosotros nos desarticulamos, no somos nada. El corazón por fuera del cuerpo humano en su funcionalidad es un músculo inerte que sirve para fritar. De resto, funciona cuando está en un sistema. Entonces el sistema es crítico y nosotros tenemos que configurar toda nuestra propuesta del sistema, y esto es el elemento que estamos planteando. Tercero, los territorios se orientan a sectores estratégicos. Hay una discusión, y es la famosa discusión de las vocaciones, de los sectores estratégicos, y nosotros les decimos lo siguiente: mire, yo no sé si el problema es de vocaciones, yo no sé si el problema es de sectores. Lo que yo sí sé es que las decisiones que se vienen tomando por parte de los que tienen la capacidad de tomar decisiones se están orientando hacia allá. ¿Y eso qué implicación va a tener? Es que se están gestando escenarios donde va a confluir la política, escenarios donde confluyen programas, proyectos, definiciones, inversión, actores, y que los escenarios de desarrollo son los escenarios que posibilitan desarrollo. Es decir, la pregunta es, ¿será que el sector solidario se puede hacer una pregunta de cómo, conservando su identidad, conservando su concepción, conservando su planteamiento, nos articulamos en dinámicas y en escenarios que se van a gestar a nivel nacional y a nivel regional y que posibilite estos desarrollos? Yo voy a dar mi respuesta. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Las experiencias son muchas. Mire, cuando uno ve la política nacional de competitividad, la política nacional de competitividad está trabajando en función de sectores estratégicos, sectores de talla, que llaman sectores de talla mundial. Eso va a generar escenarios. Yo no sé si son los sectores o no los sectores, no sé, no me quiero meter, y aquí no quiero, y aquí yo voy a plantear un concepto, y es que yo ahí en eso quiero soy muy ecléctico, yo creo que la cosa es mucho más práctica, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos nosotros, en función del desarrollo de nuestro sector, articularnos en esto? Medellín viene viviendo toda la propuesta clúster. En Medellín nosotros tenemos 6 clústeres que son ejercicios de orientación. El sector turístico hoy aparece con mucha fuerza en toda parte, le están tirando mucho al sector turístico. Poco la experiencia de los distritos industriales, repito, no es porque nosotros queramos decir estos son los modelos, lo que decimos es que estos son los escenarios que se pueden gestar y que en un momento determinado posibilitan desarrollar estrategias para el sector solidario. Sexto, se desarrollarán las estrategias de marketing territorial. Los territorios, recuerden, como elemento dinámico, comprendieron que es necesario, en función del desarrollo del territorio, que se empiecen a desarrollar estrategias que posibiliten estrategias de marketing, que posibiliten de que se generen dinámicas en ese territorio para que todos los que participen se favorezcan de los elementos que se están haciendo. Hay 2 cosas. Yo quiero contarles experiencias con respecto a esto.
En Medellín, por ejemplo, la transformación que se ha venido dando en la carrera 70 en Medellín ha obedecido a lo que ha sido todo ese ejercicio del marketing territorial. Y yo siempre coloco un ejemplo que es extremo, pero me parece muy ilustrativo. En Medellín hay un sitio de striptease muy famoso, se llama Fase 2. Y en Fase 2, las chicas que trabajan allá tienen que ser bilingües. Es decir, no son... O sea, están preparadas para recibir a un cliente. ¿Y saben qué? Cuando se dio el mundial juvenil, nosotros pasábamos por ahí. Y en Medellín aterrizaron 4 países. Japón, Corea, Egipto y creo que Gran Bretaña. Y afuera, doctor, habían 4 banderas. En Fase 2 las 4 banderas. ¿Y sabes qué decían? Bienvenidos. Buen marketing, claro, pegado a un marketing territorial. Yo tengo un planteamiento, y es que yo creo que los planes de marketing de una organización de cualquier tipo hoy tendrán que dialogar con lo que son las definiciones de los territorios, porque si no dialogan, creo que salen con una pata coja, ¿correcto? Se instalan las alianzas público-privadas, ya hemos hablado de esto, y lo que se consolida la filosofía de la asociatividad empresarial. Aquí el sector solidario tiene una gran ventaja, y esa es la gran ventaja desde el planteamiento, y que ha avanzado mucho en esto, y yo creo que eso va a pasar porque se configuren, se sistematicen experiencias en función de tratar de levantar propuestas de modelo y llevarlos al mundo empresarial, porque el mundo empresarial va a necesitar de estas situaciones y hoy no las tiene. Hoy el ejercicio de la asociatividad empresarial que se da en el mundo empresarial todavía es una relación de carácter funcional. Se están juntando porque el gran capital se los va a tragar, pero no se están juntando porque esa es la gran estrategia de desarrollo de la sociedad, que son distintas las preguntas que uno se plantea ahí. Ya voy a terminar. Octavo, se establecen ecosistemas para la innovación. Mire, uno de los interrogantes que nosotros queremos plantear y que se está planteando en la unidad es este concepto de la innovación. Y el concepto de la innovación hay muchas definiciones, pero tenemos que tomar una postura independiente de la definición. Vamos a llegar a un acuerdo conceptual que entendemos con innovación, pero creemos de que hoy es fundamental que nosotros desarrollemos fuertes procesos de innovación. Vamos a ver un video ahorita que nos parece un planteamiento interesante, de una propuesta conceptual sobre lo que es la innovación, que ustedes los queremos traer, porque creemos de que es una discusión que el sector de la economía solidaria tendrá que meterse para plantearse elementos de desarrollo y elementos estratégicos de las organizaciones. Hay muchas experiencias de lo que se han venido dando, el proyecto Enlazamundos, Tecnova, la Universidad Empresa Estado. Hoy las universidades necesitamos colocar el acumulado que tenemos nosotros en la parte investigativa, en la capacidad de innovación, en nuestras masas críticas, en función de estas propuestas. Pero como nos movemos en la lógica del conflicto, ¿y sabe dónde nos movemos más complicado? En la lógica del proyecto. Yo tengo un planteamiento. Y mi planteamiento es que nosotros nos seguimos moviendo por proyectos, y el problema, muchachos, no son los proyectos, porque el proyecto por esencia tiene unos problemas, y es que el proyecto es temporal, el proyecto es efímero. Entonces nos tendremos que mover por una cosa mucho más permanente, y se llama los procesos. Lo que pasa es que la pregunta pasa, ¿cuáles son esos procesos? Entonces, por ejemplo, la innovación nos parece que es un gran proceso que hay que construir, no solamente desde la economía solidaria, no, en una gran alianza. Mira, en un país donde el 98% son MIPYMES, donde las MIPYMES son precarias, ¿cómo vamos a pretender que el empresario de manera individual o las organizaciones de manera individual aborden los grandes procesos de innovación que requieren? No, eso significa que necesitamos establecer unos ecosistemas muy fuertes que permitan apalancar estos desarrollos, y que por ahí pasa mucho el papel de la universidad, y que la universidad todavía, muchas universidades, nuestros diálogos son diálogos muy... Me echan en la universidad a mí. Surge una nueva teoría de la estrategia. Los invito a conocer un texto. Yo no sé si lo conocen. El texto se llama Hacia una nueva teoría general de la estrategia. Es un libro escrito por Rafael Alberto Pérez y Sandra Manzoni, donde ellos hablan de que la estrategia hoy
tiene 7 mutaciones. Y dentro de las mutaciones quiero plantearles 4 porque las considero pertinentes para este evento. Primero, desde el paradigma, estamos pasando de una mirada fragmentada a una mirada de la complejidad. Todavía pensamos de que el problema es la parte, y todavía creemos, ojo, que somos el ombligo del mundo, y no. Creemos que es un ejercicio mucho más complejo, mucho más sistémico del sujeto. Estamos pasando del actor racional al hombre relacional. Es decir, la relación no es con un actor, la relación no es con un cliente como objeto económico, sino que la relación es con un sujeto que tiene relaciones. ¿Correcto? Eso lo plantea este texto. Tercero, desde el objeto de estudio, estamos pasando de la ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación social. Lo plantean estos autores. Y cuarto, de la empresa, estamos pasando de la unidad de producción a la red de innovaciones. Son 7 cambios que traigo 4 porque los considero pertinentes. En última instancia, estos autores están planteando que es necesario reconducir a una causa común posiciones que son incompatibles y que creo que eso es posible. Hola. ¿Cómo es el nombre de los... Rafael Alberto Pérez, Sandra Manzoni, con S. Y si es con Z me excusan, porque es parte de la película que estoy contando. Pero creo que ustedes que están en el mundo de esto, es un documento, un libro bien interesante para leer y un libro muy investigado. Es el resultado de una investigación muy profunda, donde retoma elementos de la ciencia y lo incorporan. Es muy bacano el librito y creo que es una lectura obligada que nos puede colocar en otros terrenos en la discusión. Y finalmente se va a posicionar la política pública, la economía solidaria. Eso se va a posicionar, ¿verdad? Y eso va a generar. ¿Por qué planteamos nosotros todo esto? Nosotros creemos de que es que hoy el problema del desarrollo del emprendimiento y la empresarialidad pasa mucho por entender estos factores de cambio que van a afectar de manera significativa el mundo empresarial y que va a afectar de manera significativa lo que es la dinámica del sector solidario y lo que es la dinámica de la economía solidaria. Y que eso, desde el punto de vista del propósito de la tarea que estamos haciendo, eso tiene que expresarse en competencias. Porque las competencias no solamente son de carácter técnico, sino de competencias que traten de responder. Y una de las discusiones que nosotros hemos tirado, termino con esto, es que cuando estábamos en esta discusión, nosotros decíamos, bueno, a ver, emprendimiento, primero eso es una transformación cultural, eso no es un ejercicio empresarial. Mentiras, es un ejercicio fundamentalmente cultural. La decisión de emprender es una decisión de vida. Yo no monto una empresa para desmontarla, a no ser que lave. Yo monto una empresa para mí y para mis generaciones. Es decir, las preguntas del emprendimiento son preguntas de vida. Entonces, cuando nosotros nos metimos en esa discusión, nosotros decíamos, necesitamos algo que nos homologue el concepto. Y decimos, una decisión de vida es conseguir casa. ¿O no? Yo creo que lo más emocionante, ya tengo casa siquiera. Es eso, son decisiones de vida. Y entonces construimos una casita donde tratamos de plantear de que todos los componentes de esta casa, desde su techo, desde sus vigas, sus columnas, recojan todos estos cambios que se están planteando y que nosotros en el ejercicio que vamos a realizar de ir a acompañar las distintas organizaciones, vamos a llevar una discusión de este tipo para ver cómo podríamos construir todas las competencias que se requieren para el proceso de emprendimiento y empresarialidad. Les agradezco mucho. Esta era la propuesta que les traía para la discusión. Bueno, creo que quedaron muchas reflexiones, muchas preguntas que seguramente en la jornada de la tarde vamos a tener la oportunidad de resolverlas y conversando más tarde con el doctor Gonzalo Tejada Moreno, a quien le agradecemos por supuesto esta presentación. Los queremos invitar a disfrutar de un refrigerio que estarán ubicados al finalizar el salón y otro salón en el piso de abajo, en el salón inglés. Luego del receso vendremos a la conferencia número 2. Vamos a mover un poco el tiempo para que podamos avanzar en el proceso. Muchas gracias.